Recuerdo cada detalle de aquella noche como si fuera ayer, aunque han pasado años desde que viví esa experiencia que marcó mi vida para siempre. Era un camionero joven y entusiasta, recién iniciado en la profesión. Había escuchado muchas historias sobre la carretera, pero nunca imaginé que me tocaría vivir una que desafiaría toda lógica y razón. Era una noche oscura y sin luna, típica de las carreteras secundarias que cruzan el corazón de los Estados Unidos. Yo manejaba por la famosa Ruta 66, una carretera mítica cargada de historias y leyendas. Había salido temprano de un pequeño pueblo en Oklahoma y mi destino era Albuquerque, Nuevo México. Según el GPS, aún me quedaban varias horas de manejo solitario por delante. A medida que avanzaba por la carretera, me encontré con pocos autos y menos camiones. Era una sensación extraña, como si la carretera estuviera esperando algo. Pasé junto a gasolineras abandonadas y moteles en ruinas que daban la impresión de haber sido abandonados de un día para otro. La atmósfera era densa, casi palpable, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Mi camión rugía en la oscuridad. El ruido del motor se mezclaba con el viento que silbaba entre las ventanas. De repente, a lo lejos, vi una figura solitaria al borde de la carretera. Era una mujer joven, con vestimenta antigua y desgastada. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, y su mirada perdida parecía buscar algo en el vacío. Decidí detenerme para ver si necesitaba ayuda. Al acercarme, noté que sus ojos estaban en blanco, como si estuviera en un trance. Le pregunté si necesitaba algo, pero no respondió. Solo extendió una mano temblorosa hacia mí. Me estremecí y retrocedí unos pasos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando escuché un susurro en mi oído, un susurro tan suave como el viento nocturno. «Vete», dijo la voz, y sentí un frío repentino en el aire. Sin pensarlo dos veces, subí rápidamente a mi camión y continué mi viaje. La figura de la mujer quedó atrás, desapareciendo en la oscuridad como un fantasma del pasado. Durante horas, intenté convencerme de que había sido una alucinación, el resultado del cansancio y la soledad en la carretera. Pero algo en mí sabía que había algo más, algo inexplicable y aterrador. Cuando finalmente llegué a Albuquerque, encontré un lugar donde pasar la noche y descansar. Intenté olvidar el encuentro con la mujer en la carretera, pero su imagen seguía acechándome en mis sueños. Me desperté varias veces sudando frío, con la sensación de que algo estaba observándome desde las sombras. Los días siguientes fueron normales, o al menos eso intenté creer. Continué con mi trabajo, entregando cargas de un lado a otro del país. Sin embargo, cada vez que pasaba por la Ruta 66, sentía que algo me observaba desde las sombras de los árboles retorcidos y los edificios en ruinas. Un mes después del encuentro con la mujer, decidí tomar una ruta diferente para evitar la Ruta 66 por completo. Pensé que alejándome de esa carretera olvidaría el incidente y recuperaría mi paz mental, pero estaba equivocado. En una noche lluviosa en Tennessee, mientras me dirigía hacia Nashville por una carretera secundaria, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, entre la niebla y la lluvia, apareció la figura de la mujer nuevamente. Estaba parada en el borde de la carretera, con su vestido empapado pegado a su piel pálida y sus ojos vacíos, mirándome fijamente. Esta vez no me detuve. Aceleré mi camión y pasé junto a ella a toda velocidad, sin atreverme a mirar atrás. El resto del camino hasta Nashville fue una pesadilla, con la sensación de que algo me seguía de cerca, acechándome en las sombras de la noche. Después de esa noche, decidí dejar mi trabajo como camionero. Ya no podía soportar la sensación de estar siendo observado constantemente, ni la aparición recurrente de la mujer en diferentes lugares y momentos. Me instalé en un pequeño pueblo en Kentucky y traté de reconstruir mi vida, lejos de las carreteras y de los recuerdos que me atormentaban. A veces me pregunto quién era esa mujer y por qué parecía seguirme a todas partes. He intentado buscar respuestas, pero cada vez que pienso en volver a la Ruta 66, o incluso menciono ese nombre, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Hoy en día, evito hablar de esa experiencia con cualquier persona. Aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé en lo más profundo de mi ser que algo inexplicable ocurrió en esas noches solitarias en la carretera, algo que desafía toda lógica y razón.
algo que me dejó marcado para siempre. Quizás algún día encuentre la valentía para regresar a la Ruta 66 y buscar respuestas. O tal vez sea mejor dejar que el pasado descanse en paz, en el silencio eterno de la carretera y en los susurros que aún retumban en mis sueños. Dale al botón de like si te están gustando las historias de terror. Ahora sí, seguimos con el video. Cada vez que recuerdo aquella noche, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Fue en una carretera perdida en las montañas de Colorado, un lugar donde los árboles se alzaban como guardianes oscuros y el viento susurraba secretos antiguos entre sus hojas. Era una noche fría de octubre, con la luna apenas asomando entre las nubes bajas que cubrían el cielo. Yo era un camionero novato, llevando una carga especial de Denver a Colorado Springs. Era un trayecto que había realizado varias veces antes, pero esa noche todo parecía diferente. Desde que comencé mi viaje, una sensación de inquietud se había apoderado de mí, como si algo estuviera fuera de lugar en el mundo. La carretera serpenteaba entre las montañas, iluminada solo por los faros de mi camión y la pálida luz de la luna. A medida que avanzaba, me sentía observado, como si hubiera alguien más en la cabina conmigo. Miraba nerviosamente por el espejo retrovisor, pero solo veía la oscuridad y las sombras que se movían con cada giro de las ruedas. De repente, al doblar una curva cerrada, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el borde de la carretera, junto a un viejo poste de señalización cubierto de musgo, había una figura oscura y delgada. Parecía una mujer, con el cabello largo y suelto que ondeaba con el viento nocturno. Su vestido era tan oscuro como la noche misma, y sus ojos brillaban con una luz extraña y cautivadora. Sentí un nudo en la garganta mientras observaba a la figura. No había señales de vida a kilómetros a la redonda, y la presencia de esta mujer en medio de la nada era inquietante. Pero lo que más me perturbó fue el silencio absoluto que reinaba a mi alrededor. No se escuchaba ni el chirrido de los grillos, ni el susurro del viento entre los árboles. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Incapaz de apartar la mirada de la figura, bajé lentamente la ventanilla del camión y llamé a la mujer, preguntándole si necesitaba ayuda. No respondió. Solo permaneció allí, inmóvil como una estatua en el borde de la carretera. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que sus labios se movían lentamente, como si estuviera susurrando palabras que no podía entender. Sentí una inexplicable urgencia por alejarme de ese lugar, pero algo me mantenía clavado en mi asiento, incapaz de apartar la mirada de esa presencia sobrenatural. Fue entonces cuando el ambiente se llenó de un sonido sutil, apenas perceptible al principio, pero que pronto se hizo más claro. Eran susurros, murmullos ininteligibles que parecían provenir de todas partes a la vez. Sentí como si esas palabras invisibles se deslizaran por mi piel, haciéndome sentir escalofríos y un miedo profundo que se apoderó de todo mi ser. En un arranque de pánico, subí rápidamente la ventana y aceleré el camión, dejando atrás a la figura en la carretera y los susurros que aún resonaban en mis oídos. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, continué mi camino hacia Colorado Springs, tratando desesperadamente de sacudirme la sensación de terror que me había invadido. Llegué a mi destino sin más incidentes aquella noche, pero el recuerdo de aquel encuentro persiste en mí como una sombra oscura. Desde entonces, he escuchado historias similares de otros camioneros que han recorrido las mismas carreteras solitarias de las montañas, historias de figuras en la noche y susurros en el viento. Aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé en lo más profundo de mi ser que algo inexplicable ocurrió en aquella carretera perdida, algo que desafía toda lógica y razón, algo que me dejó marcado para siempre. Hoy en día, evito hablar de esa experiencia con cualquier persona. Aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé en lo más profundo de mi ser que algo inexplicable ocurrió en aquella carretera perdida, algo que desafía toda lógica y razón, algo que me dejó marcado para siempre. Quizás algún día encuentre la valentía para regresar a esa carretera y buscar respuestas, o tal vez sea mejor dejar que el pasado descanse en paz, en el silencio eterno de la noche y en los susurros que aún retumban en mis sueños.
Han pasado muchos años desde aquella noche que cambió mi vida para siempre. Aún recuerdo cada detalle con una claridad sorprendente, como si hubiera ocurrido ayer. Era una noche de verano en el sur de Texas, una región conocida por sus largas carreteras rectas y sus campos interminables. Yo era un camionero joven y entusiasta, apenas comenzando mi carrera en el transporte de carga. Aquella noche, llevaba una carga especial de Laredo a San Antonio. Era un trayecto que había realizado varias veces antes, pero esa noche algo en el aire parecía diferente. La temperatura era inusualmente alta para esa época del año, y una neblina ligera se había levantado sobre la carretera, difuminando las luces de mi camión y haciendo que todo pareciera más irreal. A medida que avanzaba por la solitaria carretera, comencé a sentirme observado. Miraba nerviosamente por el espejo retrovisor, pero no había nada más que la oscuridad y las líneas blancas que se desvanecían rápidamente detrás de mí. Aunque traté de ignorar la sensación, no pude evitar sentir un escalofrío en la nuca, como si algo estuviera acechando en las sombras. Después de varias horas de manejo monótono, me encontré con un cruce de carreteras que no reconocía. Mi GPS indicaba que aún estaba en la ruta correcta, pero la confusión y la inquietud comenzaron a apoderarse de mí. Decidí detenerme en una gasolinera abandonada para revisar el mapa y asegurarme de que no me había desviado. La gasolinera estaba desierta y en ruinas, con las ventanas rotas y maleza creciendo entre las grietas del pavimento. La atmósfera era opresiva y lúgubre, como si el lugar estuviera imbuido de una energía antigua y maligna. Mientras revisaba el mapa en la luz tenue de mis faros, sentí la presencia de algo o alguien observándome desde la oscuridad. De repente, escuché un sonido suave pero penetrante, como un susurro apenas audible que se deslizaba entre las sombras. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré alrededor, pero no vi a nadie más que a mí mismo y a la oscuridad que rodeaba la gasolinera abandonada. Fue entonces cuando vi algo moverse en el borde de mi visión. Una figura oscura se deslizaba entre los escombros y los restos de la estructura de la gasolinera. Era una mujer joven, vestida con harapos y con el cabello largo y enmarañado que le caía sobre el rostro. Su piel era pálida como la luna, y sus ojos brillaban con una luz que no provenía de ninguna fuente conocida. Instintivamente, di un paso atrás, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. La mujer se acercó lentamente, con movimientos fluidos y gráciles que parecían desafiar las leyes de la física. No dijo una palabra, pero su presencia irradiaba una intensidad que me dejó sin aliento. Extendió una mano hacia mí, como si estuviera ofreciéndome algo, pero antes de que pudiera reaccionar, un escalofrío recorrió mi espalda y una voz susurró en mi mente: «No te quedes aquí». Sin pensarlo dos veces, retrocedí y subí rápidamente a mi camión. Aceleré por la carretera desierta, dejando atrás la gasolinera y la figura misteriosa que aún permanecía en la oscuridad. Durante el resto del viaje hasta San Antonio, no pude sacarme de la cabeza la imagen de esa mujer y el susurro inquietante que resonaba en mi mente. Llegué a mi destino exhausto y con el corazón aún acelerado. Descargué mi carga y pasé la noche en un motel barato, tratando de entender lo que había ocurrido. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había querido decir con su susurro enigmático? Desde aquella noche, he escuchado historias similares de otros camioneros que han viajado por esa misma carretera en el sur de Texas. Historias de encuentros con figuras misteriosas y susurros en la oscuridad, de destinos que parecen cambiar sin razón aparente y de carreteras que llevan a lugares desconocidos. Intenté olvidar esa experiencia, convenciéndome de que todo fue producto de mi imaginación o del cansancio acumulado, pero hay algo en lo más profundo de mi ser que sabe que algo inexplicable ocurrió esa noche en la carretera solitaria del sur de Texas. Algo que desafía toda explicación racional y que me ha dejado marcado para siempre. Hoy en día, evito hablar de esa experiencia con cualquier persona. Aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé en lo más profundo de mi ser que algo más estaba en juego esa noche en la carretera, algo que quizás nunca logre entender por completo. Quizás algún día encuentre la valentía para regresar a esa carretera y buscar respuestas. O tal vez sea mejor dejar que el pasado descanse en paz, en el silencio eterno de la noche y en los susurros que aún resuenan en mis recuerdos más oscuros.
Era una noche fría de invierno en el norte de Minnesota, cuando me encontré con algo que desafió toda lógica y razón. Había salido de Minneapolis con una carga especial de equipos industriales que debía entregar en un pequeño pueblo al borde de la frontera con Canadá. El viaje prometía ser largo y solitario, atravesando carreteras nevadas y paisajes cubiertos de blanco que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La carretera serpenteaba a través de bosques de pinos cubiertos de nieve y campos agrícolas congelados, iluminada solo por los faros de mi camión y la luz plateada de la luna que se reflejaba en la nieve. El silencio era casi palpable, roto solo por el susurro del viento y el crujir de mis neumáticos sobre la nieve compactada. A medida que avanzaba por la carretera solitaria, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí. No era la primera vez que conducía en condiciones climáticas adversas, pero esta noche parecía diferente. Era como si hubiera algo más en el aire frío y quieto de la noche, algo que me hacía sentir observado y vulnerable en medio de la vastedad silenciosa del invierno. Fue entonces cuando vi algo extraño en el borde de la carretera. Una figura solitaria estaba parada bajo un cartel de bienvenida cubierto de nieve, apenas visible entre la oscuridad y el resplandor de mis luces. Mi primera reacción fue la sorpresa seguida de la precaución. No esperaba encontrar a nadie en medio de la nada, en una noche tan fría y desolada. Decidí detenerme y verificar si la persona necesitaba ayuda. Aparqué mi camión a un lado de la carretera y bajé la ventanilla del conductor, llamando a la figura con cautela. «¿Estás bien?», pregunté, tratando de sonar lo más amigable posible a pesar del frío que se colaba en la cabina. La figura se giró lentamente hacia mí, revelando un rostro pálido y demacrado bajo una capucha que apenas ocultaba su cabello oscuro y enmarañado. Era una mujer joven, con ojos oscuros que parecían contener una tristeza profunda y una sabiduría antigua que no podía entender completamente. «Estoy perdida», dijo ella con una voz suave pero firme, como si estuviera hablando desde un lugar distante y olvidado. Sus palabras resonaron en el aire frío y quieto, creando un silencio incómodo entre nosotros. «¿Perdida?», repetí, tratando de ocultar mi desconcierto. «¿Cómo te llamas? ¿Puedo ayudarte de alguna manera?». La mujer no respondió de inmediato. En cambio, parecía estar evaluando algo con una intensidad que me hizo sentir incómodo. Fue entonces cuando comencé a notar un cambio en el ambiente a nuestro alrededor. El aire parecía cargado de electricidad estática, como si una tormenta estuviera a punto de estallar, pero sin una nube a la vista. Y luego empezó el susurro. Era un murmullo suave y apenas audible al principio, como el susurro de las hojas en el viento. Pero pronto se hizo más claro y definido, como si las palabras estuvieran flotando en el aire alrededor de nosotros. Eran palabras en un idioma desconocido, palabras que parecían llevar consigo una antigua sabiduría o un mensaje que mi mente no podía comprender. La mujer levantó una mano hacia mí, sus dedos extendidos hacia el espacio entre nosotros. Instintivamente retrocedí, sintiendo que algo no estaba bien. El susurro se intensificó, envolviéndome en una cacofonía de sonidos que me hicieron cerrar los ojos con fuerza. Cuando los abrí de nuevo, la mujer ya no estaba allí. En su lugar, solo quedaba el cartel cubierto de nieve y el silencio frío de la noche de invierno. Me quedé paralizado durante unos momentos, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Finalmente, reaccioné y subí rápidamente a mi camión. Encendí el motor y aceleré por la carretera, dejando atrás la figura misteriosa y el susurro que aún resonaba en mis oídos como un eco distante. El resto del viaje fue un borrón en mi mente. Llegué a mi destino con el corazón todavía palpitando con fuerza en mi pecho y la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa mujer y de dónde había venido? ¿Qué significaban sus palabras y su presencia en medio de la noche fría de invierno en el norte de Minnesota? Desde entonces, he evitado esa carretera y he tratado de dejar atrás aquel encuentro inexplicable. Intenté convencerme de que todo fue producto de mi imaginación o del frío extremo que nublaba mi juicio. Pero una parte de mí sabe que algo más estaba en juego esa noche en la carretera solitaria. A veces, cuando conduzco por carreteras nevadas en las noches frías del norte, todavía puedo sentir el susurro en el viento y ver el rostro pálido de la mujer en la oscuridad. Quizás algún día encuentre la valentía para regresar a ese lugar y buscar respuestas. O tal vez,
sea mejor dejar que el pasado descanse en paz, en el silencio eterno de la noche invernal y en los misterios que aún persisten en mi memoria. Fue en una noche oscura y lluviosa de finales de otoño, cuando experimenté algo que aún me persigue como una sombra en la carretera. Era un viernes por la noche, y había salido de Chicago con una carga de mercancías que debía entregar en una pequeña ciudad, al otro lado del estado de Illinois. El viaje prometía ser largo y tedioso, pero nunca esperé que se convirtiera en una experiencia que desafiaría mi comprensión de la realidad. La lluvia golpeaba implacablemente contra el parabrisas de mi camión, mientras me adentraba en las carreteras secundarias que cruzaban los campos agrícolas y bosques de la zona rural. Las luces de la ciudad se desvanecían rápidamente detrás de mí, dejando solo la oscuridad y el rugido constante del motor como compañeros en la noche. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí. No era solo la tormenta y la soledad lo que me ponía nervioso. Era como si hubiera algo más en el aire, algo que me observaba desde las sombras del campo y los árboles desnudos que bordeaban la carretera. La radio apenas podía sintonizar una estación clara, y los relámpagos que iluminaban el cielo solo por breves momentos no ayudaban a aliviar la tensión. A medida que permanecía allí, como si estuviera esperando, con una quietud que era casi sobrenatural. Decidí detenerme y verificar si la persona necesitaba asistencia. Apagué el motor y bajé la ventana del lado del conductor, llamando con cautela a la figura en la oscuridad. ¿Necesitas algo?, pregunté, intentando sonar lo más amigable posible a pesar de mis propios nervios. La figura finalmente se volvió hacia mí, revelando un rostro pálido y sereno que contrastaba con la intensidad de la tormenta que rugía a nuestro alrededor. Era una mujer joven, de cabello oscuro y largo que caía en mechones mojados sobre sus hombros. Sus ojos eran oscuros y profundos, y parecían contener una historia que nunca podría comprender por completo. «Estoy perdida», dijo ella con una voz suave pero firme, como si estuviera hablando desde un lugar muy lejano. Sus palabras resonaron en mi mente mientras la miraba, tratando de entender la situación. «¿Perdida?», repetí, tratando de ocultar mi confusión. «¿Cómo te llamas? ¿Puedo ayudarte de alguna manera?». La mujer no respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirándome con una expresión que no pude descifrar. Fue entonces cuando comencé a sentirlo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que los árboles a nuestro alrededor se sacudían violentamente bajo la furia del viento y la lluvia, y luego comenzó el susurro. Era un murmullo suave y apenas audible al principio, como el susurro de las hojas en el viento, pero pronto se hizo más claro y definido, como si las palabras estuvieran flotando en el aire alrededor de nosotros. Eran palabras en un idioma desconocido, palabras que parecían llevar consigo una antigua sabiduría o un mensaje que mi mente no podía comprender. La mujer levantó una mano hacia mí, sus dedos extendidos hacia el espacio entre nosotros. Instintivamente, retrocedí, sintiendo que algo no estaba bien. El susurro se intensificó, envolviéndome en una cacofonía de sonidos que me hicieron cerrar los ojos con fuerza. Cuando los abrí de nuevo, la mujer ya no estaba allí. En su lugar, solo quedaba el árbol solitario, sacudido por el viento y la lluvia como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizado durante unos momentos, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Finalmente reaccioné y subí rápidamente a mi camión. Encendí el motor y aceleré por la carretera, dejando atrás la figura misteriosa y el susurro que aún resonaba en mis oídos como un eco distante. El resto del viaje fue un borrón en mi mente. Llegué a mi destino con el corazón todavía palpitando con fuerza en mi pecho y la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué había pasado esa noche en la carretera perdida de Illinois? Desde entonces, he tratado de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación o del estrés acumulado por la conducción en condiciones adversas. Pero una parte de mí sabe que algo más estaba en juego esa noche en medio de la tormenta. A veces, cuando conduzco por carreteras solitarias y la lluvia golpea contra el parabrisas, todavía puedo escuchar el susurro en el viento y ver el rostro pálido de la mujer en la oscuridad. Quizás algún día encuentre la valentía para regresar a ese lugar y buscar respuestas. O tal vez sea mejor dejar que el pasado descanse en paz, en el silencio eterno de la noche
y en los misterios que aún persisten en mi memoria. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.